En este momento, ustedes gracias oraron por mí, pero permítanme orar por ustedes en esta noche. Cierren sus ojitos, inclinen su cabeza. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te pido que abras la mente, el corazón, abras, Señor, los oídos, abras, Señor, pues todo aquello que esté cerrado en nosotros, especialmente que esas escamas de los ojos se caigan, Señor, quítanos la ceguera espiritual, la sordera espiritual, y a todos úngenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, las fuentes inagotables de tu misericordia, para que todo lo que podamos recibir dé fruto ciento por uno. Unge a cada uno de mis hermanos que están aquí en este maravilloso canal de oración carismático, y también a todos aquellos que están interconectados en el Zoom de nuestra comunidad Fuente de Vida. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. La noche de hoy, mis hermanos, yo le pido por favor, tenga su Biblia abierta y especialmente todos sus sentidos conectados. No permita que el maligno le robe nada de lo que esta noche el Señor quiere derramar en todos los corazones. Hoy el Señor pues nos va a hablar y nos va a llenar con el tema de esta predicación, que es cómo desarrollar tus carismas en tu grupo o en tu comunidad de oración. Para lo cual quiero empezar con una historia. Nos habla de un soldado. Cuenta que un hombre era pues muy adepto a tener pues colecciones de grandes cuadros de Rembrandt, Picasso, Van Gogh y todo. Pues su casa era una colección de grandes pintores, y pues junto con su hijo les gustaba en el mundo ir coleccionando este tipo de arte. Una vez pues en esa ciudad ocurrió algo muy grande y pues desató la guerra, y su hijo tuvo que enlistarse y se fue a la Segunda Guerra Mundial. Y allí pues su padre siempre estaba muy preocupado, su padre siempre estaba pues realmente pues con la vida en un hilo por su hijo, y de repente sucedió lo que pues a todo padre es el dolor más grande: una carta de que su hijo había fallecido. Y pues con dolor él se sentó en la soledad de su casa con esa terrible noticia, y mientras recibe la carta le timbran y sale y ve un soldado. ¿Y quién es usted?, le dice este hombre. Le dice, mire, yo fui un gran amigo de su hijo ahí en el campo de batalla, pero quiero decirle algo. Él, cuando estuvo allí, en el momento crucial, cuando nos emboscaron todos los enemigos, la mayoría del batallón cayó ejecutado, pero su hijo, que fue el único que no fue herido, no salió huyendo, sino que me rescató a mí y rescató a la gran mayoría de personas en el batallón. Gracias a él sobrevivimos muchos, y quiero aquí hoy venir a conocerle a usted, hablar de su hijo en los últimos meses que estuvimos juntos, y que usted me hable de su hijo también. Entonces el papá, pues, que tenía ese gran dolor que había perdido a su hijo, dijo, claro, pase. Este joven era como la edad de su hijo, y pudieron compartir muchas cosas, pudieron compartir pues las anécdotas de su hijo, su vida, compartir pues todo el sinnúmero de situaciones familiares. Y pues para el papá fue un consuelo que aquel joven que estuvo con su amado hijo en la guerra pues le acompañe en todo su duelo. Pero como es la vida, un momento tuvo que despedirse, tuvo que irse, y pues aquel padre se quedó muy triste. Pero de repente, después de unos meses, otra vez aparece este joven y le dice, mire, en este tiempo, siempre recordándole a su hijo,
le traje este cuadro, le dice, le traje este cuadrito. Y en el cuadro pues mira el papá, cómo era su hijo, pero estaba vestido con ropa de militar. Le dice el joven otra vez, mire, este es el último regalo que le quiero dar en honor a su hijo. Y pues tenga, ese es mi recuerdo del tiempo de la guerra y mi agradecimiento por haber vivido. Bueno, el papá y este hombre realmente fueron amigos todo el tiempo y siempre recordándole a su amado hijo. Entonces el papá tomó el cuadro de su hijo que había sido pintado como soldado y le puso pues en el centro de su casa. Ahí puso a un lado el Picasso, el Van Gogh, el Rembrandt, todos esos cuadros tan famosos, y puso el de su hijo, el que este joven pues con gratitud de lo que le había salvado compartió y le dio también pues ese cuadrito. Total, la vida pasó, los años pasaron y murió este hombre, este padre, y pues a la final su casa, que era pues prácticamente un museo de cuadros famosos, se remató. Y pues vinieron pues grandes hombres para comprar los cuadros de este señor, el que había coleccionado toda su vida. Entonces pues vinieron pues empresarios y tantas personas pues querían el Rembrandt, querían el Van Gogh, querían el Picasso, querían todos esos cuadros que costaban miles de dólares. Y pues entonces se sentaron y pues empezó la subasta. Y de repente pues apareció el hombre de la subasta y dijo, muy bien, vamos a empezar la subasta, pero recuerden que esto vamos a hacerlo bajo los términos y la voluntad de aquel que fue el dueño de todo este tesoro. Ya, claro, bueno, perfecto, queremos el Picasso, yo quiero el Rembrandt, yo quiero pues el Van Gogh por ahí algunos. Y dicen, sí, pero la cláusula dice que vamos a empezar con este cuadro de este joven militar, el cual fue pintado en la guerra por un amigo. Entonces la gente, no, póngale a un lado a ese cuadro, pues lo que pasa es que nosotros venimos por los cuadros importantes, por el Picasso, al menos yo quiero el Picasso perdido. Y entonces, no, tenemos que empezar con este cuadro, dice aquel que estaba haciendo la subasta. Entonces vamos a empezar la subasta. ¿Quién da primero 5,000 por este cuadro? Nadie. ¿Quién da 3,000? Nadie. ¿Quién da 2,000? Nadie. ¿Quién da 1,000? Nadie. ¿Quién da 500? Nadie. Todos querían que rápido pasen el cuadro del soldado cochino porque quieren los cuadros costosos. De repente, por ahí alza la mano un hombre ya un poco más adulto y dicen, disculpe, dicen, yo quiero ese cuadro, dicen, porque yo conocí al padre y también conocí al hijo, dicen, y yo quiero ese cuadro. Entonces, perfecto, vendido el cuadro por $100, dice a este hombre el cuadro del soldado desconocido a la 1, a las 2, a las 3 y se cerró la subasta. Y entonces la gente dice, ahora sí quiero los cuadros. Y dice el que subastaba, no. La cláusula dice que quien compra el cuadro del soldado se lleva todos los cuadros, todos los cuadros famosos, dice el subastador. Esa era la voluntad del padre, que quien compre el cuadro de su hijo se lleva todo gratis. Hermano querido, yo quiero decirte algo y usted va a pensar, ¿y qué tiene que ver esta historia en una predicación que dice cómo desarrollar tus dones carismáticos en tu grupo de oración? Usted va a decir, ¿y qué tiene que ver el cuadro? ¿No es cierto? Tiene que ver todo. Porque le voy a decir una cosa, Jesús, nuestro Señor, a usted y a mí, nos ha librado de las garras de la muerte y del pecado. Él nos ha salvado. Y quiero que sepa usted, quien tiene al Hijo, tiene todas las riquezas del Padre. Quien tiene al Hijo, tiene todos
los tesoros del cielo. Nadie quería el cuadro del soldado, todos querían el Van Gogh, el Picasso, el Rembrandt. Y a veces en la renovación carismática nosotros queremos el don de lenguas, queremos el don de sanación, queremos el don del canto, el don de la predicación, queremos nosotros de imponer manos y que se sanen. Hermanos, como muchos en esa subasta, queremos el Rembrandt, el Van Gogh, el Picasso. Pero no entendemos que no es el don, el carisma, sino que es aquel que tiene el Hijo, tiene las riquezas del Padre. Hermanito, usted que me está viendo aquí, no se confunda. No hemos venido a hablar solo de dones, sino a entender que quien tiene al Hijo, a Jesús como el Señor, hermano, posee todos los dones, los carismas. Que más importante que tener un don o un carisma es, hermano, tenerle a Cristo Jesús como Señor, Dios, Rey y Salvador, y una constante amistad con el Espíritu Santo, hermano querido. Así que esto le digo para algunos hermanos que a veces están más concentrados. Hermano, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero imponer manos, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero esto. Espérese, usted primero quiere los cuadros famosos. Lleve a su casa a Jesús, mi hermano, y le aseguro que usted lleva todas las riquezas del Padre, hermanos. Gloria a Dios. Así, en esta noche quiero avanzar con ustedes, como dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14. Quiero avanzar con ustedes en lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor: a los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta noche, hermanos, vengo a avanzar hacia el alimento sólido. Como dice aquí en la carta a los Hebreos, a los adultos se les da el alimento sólido porque han adquirido la sensibilidad interior para distinguir lo bueno y lo malo. En esta noche vengo a hablar, mis hermanos, de un alimento más sólido, dejando a un lado ya las primeras enseñanzas del querigma y de la evangelización, ya avanzando un poco más allá del seminario de vida en el Espíritu, del anuncio querigmático, ya de los temas muy básicos sobre el bautismo en el Espíritu, la efusión. Ya vengo a hablar sobre un poquito más allá, vengo a hablar sobre el servicio. Ya vengo a hablar para aquellos que quieren comer, masticar y dar de comer alimento sólido. Para ellos esta predicación. Hermanos, en esta predicación vamos a dejar un poquito lo que es la leche materna, la tetita, como yo les digo, para empezar a masticar alimento sólido. Así que si algún hermano se me empieza a trancar, tranquilo, le golpeamos un poquito atrás para que digiera esta noche el alimento sólido. Entonces, vamos a comprender primero que dentro de la vida espiritual, dentro del caminar de la vida espiritual, quien no sirve, o quien sirve, me refiero al servicio espiritual, quien no está dispuesto pues a vivir un servicio espiritual, entonces no puede querer adquirir o poder ministrar los dones del Espíritu Santo, pues los dones espirituales se nos han dado exclusivamente para el servicio. Pues los dones espirituales son herramientas que nos da Dios, los cuales nos capacita, los cuales a nosotros nos da para la extensión del reino de Dios en la tierra. Entonces,
Nosotros hemos adquirido toda esa gracia ya desde el bautismo, la confirmación y avivado en la efusión. Ese tema ya lo hemos hablado. Pero ahora, dentro de nuestra vida espiritual, el servicio marca en el carismático la acción de los dones para la expansión del reino de Dios. Entonces, si tú quieres dones carismáticos, entonces es porque tú quieres servir a Dios en la expansión del reino de los cielos como primer concepto. De allí vamos a comprender un poquito sobre las diferencias de algunos conceptos que tenemos que tener claros en esta noche. Y antes de eso, les cuento otra historia. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una efusión de seminario de vida en el Espíritu. Y pues en esa ocasión yo no imponía manos, sino que yo estaba orando por aquellos que imponían manos. Oraba una y otra vez por aquellos que imponían manos. Entonces, de repente yo le vi a un hermano que oraba mucho por aquel que estaba ahí sentado. Y Señor, decía él, derrámale dones, carismas. Señor, regala tu Espíritu Santo. Él oraba con una fuerza. Entonces yo, como estaba por detrás orando por cada uno, me acerco donde él, y mientras él imponía manos y yo oraba a las espaldas por él, Dios me regala la gracia de decirle a aquel que imponía manos: hermano, Dios te está dando el don de lenguas. Al que imponía manos, verán, no al que estaba sentado. Cogeráme bien, mi hermano, agárreme la idea. Al que imponía manos. Me acerco y le digo: Dios te está dando don de lenguas. Y el que estaba: Señor, derrámale tu espíritu, se queda así en pausa, ¿no? Qué chistoso. Se queda en pausa y me queda viendo. ¿Y cómo hago? Pues me dice. ¿Y cómo ora en lenguas? Dice. ¿Qué hago? Pues me dice. Y yo me quedo así, hermanos, casi me caigo como condorito, diga. El que estaba pidiendo la efusión del Espíritu Santo, el que estaba ahí, hermanos, clamando un Pentecostés al que estaba sentado, Dios le daba a él el don de lenguas, y al rato que Dios le dice habla en lenguas, él se queda. ¿Y cómo hago? Pues dice, hermanito. Yo le digo esto, ¿por qué? Porque cuando usted está dispuesto a servir a Dios, entonces Dios le capacita a usted con todas las herramientas y las armas para que usted no salga al campo de batalla sin nada, para que no salga al campo de batalla sin fusil, sin pues municiones, sin casco, sin ropa, sino que salga preparado. Entonces, carismático. Segundo punto. Si estás dispuesto a servirle a Dios, entonces Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Pero si tú quieres el don y el carisma solo para lucirte, entonces Dios no te va a dar los carismas y dones, porque Dios quiere que eso sea para su gloria y extensión del reino de los cielos. Y aquel que recibe el don y el carisma tiene que ser como Pedro en la barca, mi hermano. Dar el paso en fe allá al mar. Eso es cuando recibimos el don carismático. Cuando el hermano ora por usted y le dice, ore en lenguas, usted no tiene que decirle como este hermano. ¿Y cómo hago? Pues, ¿no es cierto? Usted tiene que abrir la boca, hermanito, nada más. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Si Dios le ha dado el don de la predicación de igual manera y cualquier don espiritual de igual forma. Pero ahora vamos a ir entendiendo los diferentes aspectos de lo que es. Primero, comprendemos que el don es un regalo de Dios, ¿sí? Que se nos es otorgado para la evangelización. Eso ya está claro. Segundo, el don se divide en dos aspectos. Hay dones naturales y dones sobrenaturales. El don natural es lo que la persona tiene desde su nacimiento, aquella facilidad, facultad por la cual se distingue, ¿no es cierto? Hay personas en las cuales, vean, no tienen necesidad tal vez de
de grandes maestros y para ellos cantar les resulta muy fácil, son entonados, afinados y como que hay que solo pulir un poco ese don natural. Algunos pues tienen el don natural, miren, para ellos es muy fácil pues aprender nuevos idiomas o las matemáticas o la física o serie de cosas. Usted conoce a esa gente, yo sí conozco a bastantes. Para ellos es muy sencillo, ese es el don natural, que a medida que la persona descubre ese don natural en su vida, lo va puliendo, se va a un conservatorio, a una buena universidad, aprende idiomas y pues bueno, tiene facultades, ¿no es cierto? Entonces es un don natural. Pero cuando nosotros recibimos la gracia de Pentecostés, entonces Dios nos otorga a nosotros dones sobrenaturales como un regalo para la evangelización. Y también nos va a decir, y ahí hermano abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Amén. A ver, estoy aquí un poco yo sin lentes. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones. Primero Pablo dice que la gracia que recibe para que no sea orgulloso de tan grandes revelaciones, dice, me fue clavado en la carne un aguijón, verdaderamente delegado, dice Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Dios nos otorga a nosotros gracias extraordinarias y revelaciones maravillosas. Aquí como dice San Pablo. Pero él dice, yo recibí un aguijón, dice Pablo, un verdadero delegado del enemigo, cuyas bofetadas, ¿qué significa eso? Que a nosotros el don que Dios nos da nos tiene que hacer más humildes. Comprenda algo, mi hermano querido. El don por sí solo no te salva. Algunos creen, vean el hermano cómo ora en lenguas, vea al hermanito cómo canta, cómo predica, vea al hermano cómo impone manos y se sanan, él debe ser un santo. Quiero decir, mi hermano, esas son gracias de Dios que tendrían que santificarnos. Desde luego que sí, pero no son garantías de santidad. ¿Sí me entiende? Tienen y deberían santificarte el don, pero no son garantías de santidad, pues el don es gratuito y inmerecido. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz, porque Cristo dio su vida en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos la gracia del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos la gracia de Pentecostés, la gracia del amor de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Y nos va a aclarar al decir sobre el don espiritual en el versículo 7, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Imagínense, ese es el don. Dios nos regala a nosotros el don carismático en primer aspecto como un provecho común. O sea, Dios te da a ti el don para un provecho común. Dios te da a ti, recuérdalo, ese regalo para un provecho común. Entonces Dios te da a ti el don de poder leer la palabra, te da a ti el don de la perseverancia, te da el don de enamorarte del Santísimo Sacramento,
te da a ti, por ejemplo, el don de lenguas, que es un don de oración, te da a ti el don. Miren, a mí una vez mi papá me decía: Rubén, ¿sabes cuántos dones hay? Y yo le decía, a ver, aquí dicen los Corintios, creo que son 7, le digo, en Isaías. No, me dice, los dones son 50, me dice. Le digo, ¿y dónde está el listado de que son 50? Claro, me dice, los dones de Dios son 50, dice, no hay cuenta. Hay muchos, hay cientos, pero tal vez San Pablo pone aquí los más importantes para que nosotros podamos comprender. Pero los dones de Dios son 50, mi hermano, no hay cuenta. Entonces, se nos da el don como un provecho común en primera instancia. Eso es lo primero que Dios nos da para embellecer nuestras vidas, para que el don a nosotros, mis hermanos, nos vaya haciendo crecer, para que el don a nosotros nos vaya haciendo crecer en santidad, para que el don a nosotros nos vaya enamorando más de Dios. Miren, hay hermanos que tienen el maravilloso don de la perseverancia, es un don del Espíritu Santo. Vean, llueve, relampaguee, pandemia, sin pandemia, con todo, ahí están. 7 en punto en su comunidad, 8 en punto en su Eucaristía, no se pierden una. Yo digo, qué fuerzas, que es un don de Dios. Hay otros hermanos que antes no entendían nada de la palabra, pero el Señor les va revelando, el Señor les va haciendo entender. Vean, hermanos, se van dando los dones, las gracias. Primerito entendamos eso. De ahí, cuando hemos recibido el don, cuando hemos recibido esa gracia, cuando hemos recibido pues esa manifestación para provecho común, ¿no es cierto? Aquí lo que dice en 1 Corintios 12:7, esa gracia extraordinaria que Dios nos da para un provecho común. Después de eso viene un segundo paso, el carisma. El carisma, en cambio, se pone en acción cuando el don, hermano, es de provecho de la comunidad. ¿Se acuerda lo que decía en 1 Corintios 12:7? Es dado, dice claramente la palabra, y les vuelvo a leer, la manifestación del Espíritu se da a cada uno para un provecho común. El don, sí, para mí. Pero el carisma es cuando el don se vuelve en un beneficio de la comunidad, del pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Y dónde nos dice eso? En 1 Corintios 14:4. En 1 Corintios 14:4 nos dice: el que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el que profetiza o el profeta edifica la iglesia. Miren, ahí están dos dones carismáticos para entender. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Ese es el don. Mientras que el profeta edifica la iglesia. Ese es el carisma, ¿se da cuenta? ¿Ya? Entonces el carisma es el que edifica al pueblo de Dios. Por ejemplo, su don que ha sido para provecho común, usted puede transformarlo en carisma. ¿Cómo, mi hermano? Usted, por ejemplo, está enamorado de las Escrituras, todos los días de la palabra de Dios. Usted empieza a comprender y usted ya no es solo para usted, sino que usted empieza a compartir a su comunidad, a su grupo de oración y dice: miren, mis hermanos, Dios me regaló esto, yo comprendí esto a través de la luz del catecismo de la iglesia, quiero compartirles esta palabra. Y hermanos, la gente empieza a edificarse. Entonces el don se transforma en carisma. Usted, hermanos, tal vez oraba en su casa y usted llegaba pues a un profundo encuentro con Dios, pero de repente cogió su guitarrita, de repente usted cogió y se fue a su grupo de oración y empezó a cantar, y la gente comenzó a entrar en la presencia de Dios con el canto, la alabanza. Entonces ese don de oración ahora se transformó en un carisma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está edificando a la iglesia, dice San Pablo. Edifica la iglesia. El carisma edifica la iglesia. Y estamos llamados, hermanos, a edificar la iglesia. O sea, estamos llamados a que los dones que Dios nos ha regalado se vuelvan en carismas que edifican la iglesia. ¿Está claro, verdad? Perfectamente claro. De ahí que es un ministerio. El ministerio es la unión de varios hermanos
con el mismo carisma para una evangelización constante y activa. Entonces, varios hermanos tienen el mismo carisma de la alabanza. Varios hermanos tienen el mismo carisma de la intercesión. Varios hermanos tienen el mismo carisma de confraternidad. Varios hermanos tienen el mismo carisma de visitas tal vez, o apostolados de acción social, o tienen el mismo carisma de la predicación. Ahí nacen los ministerios. Cuando varios hermanos tienen el mismo carisma y se unen para una evangelización constante, perseverante y activa. ¿Dónde? En su grupo de oración. ¿Sí? No es que los hermanos se unen para irse a evangelizar a otra parte y cuando llega el momento de su grupo de oración, pierde el hermanito o los hermanitos nunca están. No, no. Los ministerios se hicieron para exclusivamente servir en su comunidad de oración. ¿Por qué? Porque también existen lo que se llaman los apostolados. A ver, entiéndalo, ¿no? Terminando. Ministerio para servir en el grupo. El ministerio, unión de varios hermanos con el mismo carisma. ¿Qué es un apostolado? El apostolado es una señal de Dios al mundo en ejecución de mi propio don. A ver, ese es un concepto. El apostolado es una señal de Dios al mundo en ejecución de mi don. ¿Ya? Entonces, ahí usted dirá, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, los ministros de Eucaristía es una persona que ejerce un apostolado. Solo la persona va y entrega la comunión. Está haciendo un apostolado. ¿Ya? Hay otros hermanos que tienen, por ejemplo, apostolado de la palabra. ¿A qué? Están los domingos en la misa sirviendo, pues tal vez las lecturas o sirviendo en diferentes acciones dentro de la iglesia. Es un apostolado de la palabra. Está ejerciendo su don al mundo, pero en solitario. ¿Sí? Este es el apostolado. Cuando ejerzo mi don dado por Dios en solitario a la evangelización. Por ejemplo, hay hermanos que tienen un apostolado de acción social o un apostolado parroquial o un apostolado, pues, etcétera, ¿no? Hay muchos. Entonces, eso es cuando es una señal de Dios al mundo ejecutando mi don. Entonces, en estos 4 conceptos ustedes tienen que tener totalmente claro qué es don, qué es carisma, qué es ministerio y qué es apostolado. Primerito, eso es lo que usted tiene que tener clarísimo antes de decir cuál don o cómo desarrollo mi don, ¿no es cierto? Comprendiendo esta como escalinata, entonces, mis hermanos, ahí sí vamos nosotros a un siguiente paso, es cómo saber qué don o carisma Dios me ha dado. Ahí sí, ahí recién llegamos a esas aguas. ¿Cómo saber qué don o carisma Dios me ha dado? Entonces, para eso vamos a presentarles a ustedes, hermanos de la Renovación Carismática Católica del mundo entero y de mi comunidad, a alguien que para nosotros va a ser consejero, va a ser camino, va a ser para nosotros guía, luz, sendero. Hermanos, para el carismático les voy a presentar, por aquí andaba, se llama el discernimiento. Y usted va a ponerle, mis hermanos, al discernimiento con un título en su frente, en su corazón, porque el discernimiento se va a llamar el guardián de los dones. ¿Ya? Póngalo, escríbalo, no se olvide. El discernimiento se va a llamar el guardián de los dones. Y para saber qué don o carisma Dios me ha dado y cómo puedo ejecutarlo en mi comunidad o apostolado, vean, ya vamos entendiendo, ¿verdad? Para llevarlo a cabo, entonces yo tengo, mis hermanos, que entrar a este segundo proceso
que para el carismático tiene que ser, mis hermanos, su mejor amigo, el discernimiento, definitivamente. Porque cuando no estamos nosotros o no también sembramos o no nos educamos en el discernimiento, ahí es cuando pasamos de carismáticos a carismaniáticos, oiga. Cuando nosotros no obramos con discernimiento en las cosas, en los trabajos del grupo, en los ministerios, apostolados, servicios o en lo que quiera hacer, y el discernimiento le ponemos, hermanos, pues en otro planeta, ahí es cuando aparecen los carismaniáticos. Híjole, y a eso sí hay que agarrarles con la soga del discernimiento, ¿ya? Entonces, voy a hablar de 3 actitudes de discernimiento que tiene que tener el carismático para entender cuál es su carisma en el grupo oración. ¿Ya? Por eso que les dije que este alimento es más sólido, así que si se atranca, ya sabe, para que dijera la comida más dura. Esta noche no hay leche materna, ya tenemos que aprender a masticar, ya mi hermanito. Entonces, primero está el discernimiento natural. ¿Y cuál es ese? El que nos ha otorgado la vida, hermanos, la vida cotidiana. Por ejemplo, usted cuando pasa a la calle, ¿qué es lo primero que hace? Mira a la derecha y mira a la izquierda. Porque si usted no mira a ambos lados la calle, ¿qué pasa? Hermano, me lo atropellan, ¿verdad? Es un discernimiento natural. Por ejemplo, no meta los dedos en el tomacorriente. Por ejemplo, discernimiento natural, cae la lluvia, saca un paraguas, ¿no es cierto? Y así voy a ponerle los ejemplos de la vida diaria, los ejemplos del discernimiento natural que vamos adquiriendo también conforme nos vamos desarrollando. No estudio, saco 0, ¿no es cierto? Así de fácil. Cosas por las cuales vamos nosotros pues viviendo diariamente bajo un discernimiento natural. Yo le pongo gasolina a mi carro, me voy de aquí a Ambato. No pongo gasolina, no salgo ni a 2 cuadras. Son cosas elementales, mi querido Watson, ¿no es cierto? De ahí vamos a dar otro paso, lo que se llama el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual significa la vida o la pertenencia a un caminar o a mi comunidad espiritual. A ver, póngale atención. El discernimiento espiritual usted puede adquirirlo a través de la pertenencia de una rica vida espiritual a través de su comunidad de oración. Ejemplo, usted persevera, usted camina, usted está aquí, usted lucha por conectarse cada vez, está en el grupo oración, en la Eucaristía, va a los eventos de la renovación, va a un congreso, seminario de intercesión, usted está capacitándose. Entonces, poco a poco usted está adquiriendo el conocimiento espiritual. Para que, por ejemplo, llegue algún hermano del grupo de oración nuevo y le dice: hermano Pablo, oiga, ¿por qué tenemos que confesarnos pues ante este hombre más pecador? Usted que está caminando, usted que está pues adoctrinándose, usted que está pues en una capacitación constante, dice: ay no, pues dice, usted tiene que confesarse por esto y por esto y por esto y por esto. Y usted ese momento le hace dar un discernimiento en base a un caminar espiritual. Y dice de repente: hermanito Marcelo, Cristo no está en la Eucaristía, le dice por ahí uno. No, usted que está viviendo, perseverando, caminando, le dice: no, Cristo sí está en la Eucaristía por tal cosa. Es un discernimiento espiritual que usted va adquiriendo a través de ¿qué? De la perseverancia y del crecimiento y también del estudio, ¿ya? De la capacitación. O por ejemplo, viene un hermano y le dice: ¿saben qué? ¿Qué le parece? No hagamos alabanza, sino que mejor hagamos, ¿qué le parece? Un pastelito, pasemos mejor vida de los santos, mejor, ¿qué le parece? Hagamos una cosa, hagamos otra cosa. Usted dice: no, dice usted, no. El grupo de oración está para llevar la alabanza y la predicación. Usted tiene discernimiento porque usted está caminando ya en el carisma de la renovación carismática.
Entonces un hermano le dice, ¿qué le parece si de repente mejor ya no hagamos, no sé, ya no hagamos de alabanza, oración, sino solo dediquémonos al rosario todos los días del grupo? Y dice, no, 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 hermano, el rosario es bueno, pero nosotros vivimos el carisma de la alabanza, de la oración. Entonces va adquiriendo un discernimiento espiritual. Sí me cogió, sí me agarró, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya, así va usted adquiriendo un discernimiento. Entonces, de repente en el caminar, en el servicio, en las caídas, en todo, usted adquirió un discernimiento espiritual y usted sabe tal vez cómo direccionar un seminario de vida, usted sabe qué pasos a seguir para tal cosa. ¿Por qué? Porque ha adquirido un discernimiento espiritual a través del tiempo de pertenencia, perseverancia, caminar y madurez en su comunidad. ¿Ya? Y allí, en esa vida espiritual, entonces usted tiene que entender que también aquellos que facultan o pueden tener un discernimiento para saber qué carisma o qué don usted puede pues llevar en ejecución, es su servidor y el equipo de servicio de su grupo oración. Entonces usted se siente desubicado. Entonces usted dice, pues, vean hermanos, yo ya voy llevando varios años de mi grupo de oración aquí con ustedes y yo ya quiero pasar de la silla a una acción. ¿Para qué seré bueno? Entonces usted tiene que entender que Dios actúa a través de sus servidores, que ellos tienen un discernimiento espiritual. Entonces le dicen, hermano, perfecto, vamos con usted a iniciar un proceso, un camino. Usted se va a injertar en tal ministerio, vamos a empezar por ahí. ¿Qué le parece? No como un hermano que me dijo, hermano, yo qué carisma. Le digo, ¿sabes qué? Empecemos, le digo. ¿Te parece? Vas a empezar el próximo día viernes empezando a dar la bienvenida a los hermanos. Ah, no, 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 dijo. Si no me pone a predicar, no me ponga nada, me dijo. Ah, entonces le dije, hermanito, vamos por buen camino. Ahí te me paras un año, le dije. Porque así vamos entendiendo cuál también es el don que Dios me ha dado. Y recuerden que la comunidad, a ver, póngame atención, la comunidad también es aquella que reconoce el don o el carisma del hermano dentro de su comunidad. O sea, el resto del grupo oración es como el que va dando también ese sello de calidad al saber que ese don espiritual viene de Dios. Entonces, miren, vamos extendiendo. El tercer discernimiento, ahí sí nos vamos un poquito más a ampliar. ¿Qué es? El tercer discernimiento hablamos sobre el don de los espíritus, ¿sí? El don de los espíritus, que es el don del discernimiento sobrenatural, el don de los espíritus. Eso nos dice en la carta a los Corintios. No dirá que yo me estoy inventando unas cosas raras, el hermano Rubén se inventa. Ahí nos habla en 1 Corintios en el capítulo 12, ¿no es cierto?, sobre el don de los espíritus. ¿Esto qué nos habla? Entender que hay tres maneras sobrenaturales para discernir la acción de Dios. A ver, ¿sí me entendió? Tres maneras sobrenaturales para discernir la acción de Dios en la comunidad, en nuestras vidas, en nuestros equipos, en nuestros ministerios. Tres maneras de discernir sobrenaturalmente la acción de Dios. La primera, ¿qué viene del mal espíritu? Segundo, ¿qué viene del propio hombre? Y tercero, ¿qué viene de Dios? Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar claros, mis hermanos, en el discernimiento. Por eso es que el discernimiento es el guardián de los carismas. Recuerde, ¿qué viene del mal espíritu? Primero, el enemigo se disfraza de un ángel de luz. Y no es que, es claro, no, esto viene del diablo porque empezaron aquí pues a blasfemar. No, mi hermano, dentro de una comunidad de oración, cómo el espíritu malo interfiere en el discernimiento es cuando parece la obra de Dios, huele a la obra de Dios, como que por ahí es, mi hermanito, pero no es la obra de Dios. Le vuelvo a decir, parece la obra de Dios, huele a la obra de Dios, pero ¿saben qué? Cuando viene del espíritu malo,
especialmente es porque se disfraza de una falsa humildad, el carisma o el don espiritual. Y ahí nosotros tenemos que poner como estandarte los frutos del Espíritu Santo para entender. Nos va a decir en Gálatas 5:22 que el primer fruto del Espíritu Santo es la paz. Y si es que usted mira que ese carisma, ese don, ese ministerio, ese camino a seguir no otorga paz ni al servidor, ni al equipo, ni a la comunidad, ni a los ministerios, entonces usted tiene que entender que esa es una humildad disfrazada y es algo que va a dar un fruto estéril. Y eso les digo especialmente a los que están que se ríen aquí en la cámara. Que me cuenten un poquito el chiste también, ¿no es cierto? Entonces, quiero a ustedes decirles, mis hermanos, que tenemos que aprender a escuchar, a oír, porque a veces estamos aquí en neutro, ¿no es cierto? Estamos aquí en neutro, yo siempre digo, estamos en neutro. Y dice la palabra, más fácil entra, no, más fácil sale que lo que entra. Y bueno, así era con Jesús. Alrededor de él estaba la muchedumbre, alrededor estaban los discípulos, los apóstoles, pero al final, ¿quién se quedó con la mejor parte? María, la que estuvo a los pies. Y el evangelio se construyó no de la muchedumbre, porque no todos los que pasaban le escuchaban a Jesús. Así era la muchedumbre. Jesús estaba predicando, hablando del reino de Dios. Y la gente pasaba, se iba a comprar, la gente seguía haciendo las cosas, se iban contando chistes en el camino, se reían entre ellos, se chateaban por interno, todo hacían. Y Jesús predicaba. Pero al final el reino de los cielos se construyó con aquellos que se hicieron testigos y quisieron coger las palabras del maestro. No hay 20 evangelistas, hay 4, porque 4 estaban atentos a la voz del maestro, ¿cierto? Bueno, entonces, de esa manera, nosotros vamos entendiendo lo que viene del mal espíritu. ¿Qué es lo que viene del hombre? Lo que viene del hombre siempre va a ser un fruto que perece. En pocas palabras, siempre se va a distinguir un ánimo de protagonismo. Y ahí sí, diga mi hermano, bienvenido seas, porque servidor carismático que no ha caído en el protagonismo, no ha estado en la iglesia. Y dentro del discernimiento de estos 3 puntos sobrenaturales, el protagonismo es algo que a veces a nosotros nos lleva mucho en los grupos, en las comunidades de oración. Y pues por el afán, entre comillas, de servir, lo que la persona quiere es más lucirse al frente, que le vean, que le escuchen, ser reconocido. Traemos muchas carencias de afuera y queremos de esas carencias rellenarlas, a veces en liderazgos un poco autoritarios, rellenarlo muchas veces, pues simplemente, como nos decía una vez el padre Jaime, decía, hay servidores que simplemente lo que quieren de su grupo es un club de focas, decía él. Y es verdad, quieren un club de focas. ¿Por qué? Porque claro, en mi comunidad todos somos lindos, todos nos amamos, todos nos abrazamos y no quiero salir de ahí, no quiero extenderme. Entonces recuerde que el fruto que viene del hombre siempre va a ser con un sentido de protagonismo y ese fruto es perecedero, ese fruto muere, ese fruto no fructifica. Y eso usted tiene que analizarlo en su vida pastoral. Cuando se ha lanzado usted a hacer una misión en la parroquia, se manda, ustedes dicen que nos hemos esforzado tanto, hemos hecho una cosa, y hermanos, después del grupo de oración, después de todo ese trabajo, no viene nadie al grupo, es porque tal vez, mi hermano, eso fue solo un protagonismo humano y no dio fruto de vida eterna. Y si nuestros trabajos pastorales, nuestros seminarios, seminario de vida, lo que sea, mis hermanos, no queda fruto, es porque realmente tenemos que pensar si fue solo mi querer, lo que yo quise.
quise yo hacer en la iglesia, quise hacer un seminario, quise hacer un evento, quise hacer esto para que todos me sigan, para que todos me vean que yo puedo. Fue simplemente algo humano, que no pasó de un simple eventito. Y tercero, cuando es de Dios el carisma o el don, pues es cuando de las dos mejores opciones, mis hermanos, de dos opciones buenas, de dos opciones santas, de dos opciones que llevan a una espiritualidad, entonces yo escojo la mejor. Y siempre serán frutos que se puedan multiplicar cuando es la obra de Dios. Entonces, entiéndalo. El discernimiento es el guardián de los carismas. El discernimiento es el guardián de mi vida espiritual. El discernimiento es el guardián de mi comunidad. El discernimiento es el guardián de mi vida. El discernimiento tiene que ser para mí, mis hermanos, mi brújula en mi vida. Si yo no actúo en base al discernimiento, lo que les acabo de decir, y gracias a los que anotaron, de verdad les agradezco. Y les admiro a los que están ahí, mis hermanos, yo no sé, están dormidos, despiertos, están en neutro. Les admiro porque son súper dotados, no necesitan anotar, no cogen Biblia, nada, están ahí bostezando, están ahí pues realmente en una letargo. Les admiro, pero gracias a aquellos que están con la mente y el corazón prendido, porque con ellos se construye el reino de los cielos. Así es, mis hermanos. Yo me acuerdo una vez que iba a sentarme a escuchar la predicación de mi padre formador, que se llama Ricardo Giraldo, sacerdote de los siervos del Espíritu Santo. Dijo, bueno, me decía entonces, jóvenes, voy a empezar a predicar y les pido que se pongan cascos, decía él. Y todos, ¿por qué? Porque voy a empezar a lanzar piedras, decía. Y si les cae una, aguántense, decía el padre. Entonces, de igual manera, les vengo a decir lo mismo. Para hablar de un lenguaje más maduro, también ustedes tienen que aprender a escuchar, oír y guardar la palabra de Dios. Caso contrario, hemos pasado un lindo momento de amigos, ameno. Para eso mejor nos vamos a otra parte. Pero aquí hemos venido a coger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Hermanos, y termino la predicación en Juan capítulo 6, versículos 5 al 11. Juan capítulo 6, del capítulo 6 del versículo 5 al 11. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzaría para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en números de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Mi hermano, esos son los dones y carismas en la vida del grupo de oración. Y usted decir, ¿cómo? Ahí está tan claro como el agua, mi hermano. Tú sabes qué don y carisma tienes cuando tú miras qué necesidad tiene tu grupo de oración. Esa es la flecha por donde Dios te quiere guiar. Hermano, la gente estaba ahí muerta de hambre, no tenían qué comer. ¿Y saben qué pasó? Vino un muchacho con cuántos panes, con cuántos peces, con 5 para 5,000 personas. Dios quiere coger lo que tú tienes, lo poco que tú y yo tenemos, para multiplicarlo.
Cuando tú miras la necesidad que hay en tu grupo de oración, en tu comunidad, eres como aquel muchacho que mira el hambre de los demás y no te quedas, ya que se mueran del hambre, pues yo tengo mis 5 panes y 2 peces, ¿no es cierto? Yo aquí tengo que comer. Cuando voy a poner mi carisma y mi don espiritual en ejercicios, cuando yo veo la necesidad y digo, Señor, aquí están mis panes y mis peces. No es mucho, Señor, tal vez no es nada. Con mi poca fe, con mi falta de conocimiento, con mis miedos, con mis temores, con mi pecado, con mi vida que a veces es un relajo, pero Señor, aquí tengo mis 5 panes, 2 peces, es lo que yo tengo, Señor. Entonces Dios utiliza lo que tienes para su gloria, hermano querido. Cuando le llamó a Simón Pedro, recuerde, él era un pescador. Y Jesús le dijo, serás pescador de hombres. No le llamó a Pedro y le dijo, muy bien, Pedrito, déjame la barca porque ahora serás administrador de hombres. Ni tampoco le dijo, Pedrito, serás agricultor de hombres, sino le dijo pescador. Dios utiliza lo que en tu vida natural te has desarrollado, en tus propios talentos naturales. Si eres un excelente contador, Dios quiere traerte a sus finanzas. Le agarró a Mateo, mi hermano, como contador del reino de los cielos. Si eres pescador como Pedro, él pescaba, ahora le agarró a pescar a hombres, hermano. Y así a cada uno. Dios utiliza tu talento, tu don natural para su gloria. Si tú eres un buen administrador, Dios quiere agarrarte para que administres eventos, administres tu grupo, administres asambleas, mi hermano. Si tú tienes una linda voz que Dios te ha dado en tu vida, Dios quiere tomarte, ¿saben qué? Para que cantes, para que alabes. Si tú tal vez eres un buen orador, ahora Dios quiere tomarte para su gloria a predicar. Porque a Pedro le llamó de pescador de peces a pescador de hombres. Mi hermano, ¿quién era Pablo? Un hombre ilustre, un hombre tan inteligente, un hombre docto, hermano. ¿Y qué les llevó? A predicar a los paganos. Y gracias a Pablo tenemos más de medio testamento escrito. Así que ¿qué don natural tienes tú? Dios quiere aplicarlo para su gloria. Pero ¿saben cómo nosotros sabemos qué don tenemos que tener para nuestro grupo de oración? Cuando vemos la necesidad del grupo de oración. Sí, mi hermano, tú ves que falta limpieza, coge la escoba, mi hermano, ahí empezó tu carisma, tu don. Tú ves que tal vez falta unidad, compañerismo, amor. Entonces yo estoy llamado, mi hermano, a la confraternidad, no al chisme. Cuando yo veo que tal vez en mi grupo de oración no hay ministros de música, falta predicación, falta esto, entonces por ahí voy yo. Señor, aquí están mis panes y mis peces. ¿Qué quieres, Señor, que haga con mi pobreza? Y ¿saben qué, mis hermanos queridos? De esa manera se extiende el reino de los cielos, de esa manera se extiende la gracia de Dios. Entonces, cuando tú tienes tu pobreza y le entregas a Jesús, el Señor toma lo poco que tenemos, que son nuestros talentos naturales, y Él los multiplica para dar de comer a 5,000 personas. Así que si tú dices, Señor, Señor, ¿cuál será mi carisma? ¿Cuál será mi don? Viendo al cielo, yo te voy a pedir, hermano, que bajes la cabeza y veas tu grupo de oración. Entonces no digas, Señor, ¿qué hago? Sino di acá abajo, Señor, ¿qué hago? Mi grupo de oración necesita esto. Necesita esto. ¡Wow! ¿Cuántas cosas necesita? Entonces yo puedo empezar por ahí, claro, desde luego, pero con discernimiento. Ya hemos topado todas las armas y Dios se glorificará y multiplicará tus dones y tus carismas, mi hermano querido. Y para terminar, los últimos tips, recuerda, el don y el carisma son para extender el reino de los cielos, no nuestros egos personales. El don carismático y el carisma son exclusivamente para que fluyan los carismas en la comunidad. Recuerda también que nos tienen que llevar a una santidad, nos tienen que llevar a la santidad.
Los carismas no fluyen cuando tenemos una falsa humildad, que es una vanagloria disfrazada de ¿qué les puedo decir? Una vanagloria disfrazada de una falsa humildad. Y algo que pues muchas veces sucede también en la renovación es que nos perdemos en los ministerios que son de ojo público. Cuando todo el mundo ingresa a la renovación, todos quieren cantar, todos quieren predicar. Nadie quiere coger la escoba, nadie quiere estar en la puerta. Todos quieren cantar. Si yo les dijera, vengan al ministerio de música, todo el grupo de oración se lanza al frente. Pero cuando les digo, hermanos, pónganse a barrer, o pónganse a limpiar, o pongámonos a arreglar, ¿saben qué? No hay nadie. Cuando todos quieren cantar en el Coliseo, todo el ministerio viene. Pero a la fidelidad del grupo vienen 3. Entonces ahí tenemos que pensar cuál es mi ministerio realmente. El que yo quiero lucirme, que me oigan mi voz, o aquel que realmente quiero que Jesús aparezca al frente. Ahí realmente vamos entendiendo el orden y entendiendo que por encima de todo tiene que ser la verdadera humildad que me haga a mí ser aquel que diga: Señor, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y para mí el morir es vivir y el vivir es Cristo. Gloria a Dios, damos un fuerte aplauso, Señor, le alabamos. Que la palabra del Señor hoy nos cuestione, nos sacuda, que la palabra de Dios nos haga despertar y especialmente entender, mis hermanos.